Hola, ¿cómo están todos? Bueno, aquí estamos en un nuevo video y en esta ocasión no estoy solita. He empezado una serie de videos, de entrevistas, personas que de verdad me resuenan mucho, que me encanta su trabajo, lo que están haciendo a nivel tanto en llamas gemelas, pero también en procesos de despertar de conciencia, astrología, etcétera. Así que hay varias sorpresas en los siguientes videos. Y la primera persona es alguien muy, pero muy importante para mí. Le tengo mucho, mucho cariño y decirte que te agradezco mucho, Anet Ruiz, por ser mi primera entrevistada en este nuevo proceso del canal Mujer Azul que voy a estar compartiendo mi contenido con entrevistas. Así que bienvenida, Anet. Muchísimas gracias, Carolina, por tenerme aquí en este espacio, por ser tu primera entrevista que me acabo de enterar. Y bueno, me encanta, es un honor estar aquí. Muchísimas gracias por compartir tu espacio conmigo y este tiempo. Anet, lo primero que quiero saber, y me imagino que todos los que están viendo este video también, es cómo es que llegas tú a este mundo, el camino de la llama gemela. Ya, eso ha sido todo un proceso. Y bueno, realmente yo creo que si yo miro ahora atrás, fue como que antes de, digamos, de entrar en el camino de la llama gemela, el alma te prepara. O sea, como que empiezan a pasar ciertas cosas que tú no sabes, que en ese momento no has hilado, como todo está relacionado, pero en realidad si yo miro mi proceso, empezó antes. O sea, es como que pasan una serie de cosas que te llevan inclusive por una crisis. O sea, es una crisis. Yo me recuerdo de haber pasado muchos años de crisis existencial y como una sensación de por qué estoy aquí. O sea, estaba casada en ese entonces. Realmente a la persona que considero mi llama gemela la conocí antes, o sea, la conocí desde el 89. O sea, y esto que te estoy hablando, o sea, nos volvemos a reencontrar en el 2006 a finales, o sea, que ya en realidad el proceso es como los últimos meses del 2006 que empieza este proceso, o sea, que son 17 años que pasan entre medio de que yo encuentro a mi llama gemela y, digamos, siento que todo lo que pasa entre medio es parte de ese proceso. O sea, es como que realmente el proceso de despertar se inició en aquel entonces, aunque yo no tenía ni idea de llamas gemelas, no tenía idea. Es más, te podría decir que yo no, me parecía una cursilería lo de las almas gemelas. O sea, es como la vida te sorprende, ¿no? Porque sí que sentía una conexión, o sea, es como un reconocimiento, o sea, es como esta persona tiene que estar en mi vida, ¿no? O tenía que conocerla. Esa sensación sí estaba, pero no le llamaba almas gemelas. Simplemente era un reconocimiento que sentía internamente, donde sabía que esa persona era muy importante para mí, pero no le tenía nombres. Y era porque, no sé, siento que venía, inclusive si ahora, si, otra vez de nuevo, si voy atrás, yo creo que venía de una herida con el tema de la llama gemela ya desde muy antes, ¿verdad? Que hace un ratito mencionaste lo de la Atlántida, que seguramente desde entonces, o sea, ya venía a trabajar ese rechazo o resistencia que tuve a ese tema, por las cosas que pasaron en otros tiempos y en otras vidas. Entonces, si yo hago un análisis, realmente mi despertar comenzó ahí, pero yo no lo veía como un despertar, ¿verdad? Sino pues un proceso de vida. Un proceso de vida. Y, y entonces, si me remonto atrás, digamos, estuve casada con quien sería mi catalizador, que también es un alma muy importante en mi vida. Y en ese proceso de estar en esa relación, pasé por esa noche oscura del alma que te digo, pasé por muchos procesos como de muerte y resurrección, de cuestionarme por qué estaba aquí, inclusive de querer no estar aquí, o sea, de querer suicidarme muchas veces, ¿verdad? O sea, que no fue un proceso fácil. Ahora entiendo cuán perfecto es todo, porque para lo que vine a hacer, pero claro, en ese momentito no lo sabes y es muy duro y muy difícil. Y siento que me sostuvieron aquí en la vida mis hijas, o sea, tengo 3 hijas,
Y fue como esa motivación, cada vez que una de ellas nacía era como esa motivación de estar aquí, de, no sé, me daban esa ilusión de estar aquí. Pero, eh, pues, es un proceso que tenía yo que entender para poder compartir más adelante, ¿verdad? Que es lo que ahora puedo entender. Pero esos tiempos, esas crisis fueron perfectas y me llegaron a un punto donde me di cuenta que no podía seguir ahí. O sea, es como que esas crisis te hacen empezar a buscar información de por qué estamos aquí. Me acuerdo de un libro que llegó en aquel entonces, eso fue por el 2004-2005, que además se unió, que justo ese año muere mi padre de una enfermedad, o sea, pasan muchas cosas, o sea, que no es una cosita que te lleva ahí, sino que pasan muchas cosas. Perdimos nuestra casa con con mi marido, o sea, perdimos la casa, murió mi padre, bueno, una serie de cosas que te llevan, te terminan de sumir ahí en esa crisis. Y llegó un libro a mi vida que se llamaba ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? Eh, eh, porque es que yo lo sé en inglés. Why me? Why this? Why now? ¿Por qué a mí? ¿Por qué así? ¿Y por qué ahora? Claro. Y ese libro yo les diría que me llevó a entender, es como mirar atrás, porque el libro te invitaba a mirar qué patrón se repetía en tu vida. Y fue como un momento de hacer paz con todo, ¿no? De que haces paz con tu niñez, con las cosas que no has perdonado de la niñez, cosas que no le perdonaba a mi pareja, a mi marido, inclusive la sensación de que tenía que quedarme ahí, porque yo en ese momento tenía la idea muy fija, muy tradicional de que el matrimonio es para siempre, no importa lo que pase. Entonces, para mí, el divorcio no era una opción. Casi que era antes, el suicidio era una opción. O sea, imagínate cuán distorsionado puede llegar a estar uno en un momento. Pero realmente, leyendo ese libro, me di cuenta que única que se atrapaba en esa situación era yo, por mi creencia. Y empecé ya ese trabajo interno, ese trabajo de perdón también. O sea, ya en esos años 2004-2005, que siguieron pasando como muchas cosas, empecé ese proceso de perdonar, digamos, cosas con mis padres, a mí misma, a mi esposo. Y fue como que en el 2006 me separé, pero bien, o sea, fue como haciendo paz. Era como, todo ha sido como tiene que ser. O sea que, como te digo, por eso en realidad este proceso no, bueno, comenzó con la llama en el 89 porque yo creo que ahí comenzó el proceso, pero me entiendes que era como que te vas alistando y preparando para lo que venía después, porque si yo no hubiera pasado por todo eso, lo siguiente hubiera sido mortal. Entonces, yo en ese momento dejé de desear irme de aquí. Fue como que entendí que la vida era una escuela y que todo lo que pasaba era para aprender, para evolucionar y que era ese momento de sanar muchas cosas que venían de atrás para crear una nueva realidad. Entonces, empecé ahí y, como te digo, me llegué a separar, llegué a ese punto de separarme, pero bien, porque realmente fue una separación amigable, donde mis hijas pues no tuvieron que sufrir porque no nos vieron a nosotros peleando, o sea, ¿me entiendes? Era como en armonía, como entendiendo que era lo que tenía que ser. Y creo que, bueno, también, digamos, obviamente los dos pusimos partes, o sea, que mi marido o sea, hicimos que las cosas fueran de un modo armónico y eso ya me llevó como a otro punto, a un punto diferente que me recuerdo que ahí estaba en un punto de como mucha apertura, como, ¿sabes? Como ver la vida como mucho más de la que la había visto y era como estar abierta, ¿a qué viene ahora? Era como la vida es una aventura y qué viene para mí. Y ahí reaparece mi llama. Porque claro, estaba en ese punto, estaba en otra vibración. O sea, yo estaba vibrando en sintonía con el universo. ¿Verdad? Que en ese momento estaba como en esa elevación de conciencia realmente, habiendo hecho paz con muchas cosas de mi vida y pues es como digo yo, acabé, digamos, o me gradué de la escuela o, digamos, de la universidad y entonces me fui a la maestría. Así lo siento.
Porque entonces, claro, me reconecto con esta persona del pasado que no se había casado y empezamos a hablar de que si nos íbamos a ver y tal, y empiezo a sentir su alma. Eso era, fue algo que fue como distinto, ¿no? Porque no era ya lo que había vivido antes, que era como muy psicológico. Entonces aquí ya viene el aspecto espiritual. O sea, que empiezo yo a sentir su presencia y yo le reconocía, pero era, ¿sabes? Uno cree, uno dice, no, esto me lo estoy, esto no tiene lógica. Y pues cada vez empecé a tener más confirmaciones de esto, que es como, inclusive, como yo lo había conocido en el pasado, en el 89, siento que también viene para que cerremos un ciclo, también, porque fíjate que en aquel entonces, como se dieron las cosas, hubo como un malentendido. Yo, como tenía creencias muy tradicionales y tenía la creencia de que, digamos, que él solo me quería para, digamos, un rato, entonces me alejé de él, pero era una creencia mía. O sea, en realidad no había, o sea, es como ahí se da cuenta uno de cómo tus creencias influyen y te crean, o sea, te hacen ver todo con esos lentes. Absolutamente. Pero bueno, el punto es que yo me alejé, o sea que podría decirse que yo fui la primera en huir, porque entonces ya al tiempo empecé a salir con el que después fue mi marido, y eso generó una herida en él, o sea que fíjate que cuando nos reencontramos y empezamos a hablar del pasado y que nos íbamos a ver y tal, un día yo sentí que tenía que pedirle disculpas por el pasado. Fue como, él no me había dicho nada, no me estaba reclamando nada, pero fue como esa sensación de tengo que como pedirle perdón y disculpas de haberme ido y que fue en mis miedos, en mis inseguridades, en mis creencias, ¿verdad? Y esa noche, justo, eso fue enero del 2007, y esa noche yo le escribo eso y sin expectativas, porque realmente lo hice de corazón, siento que tengo que hacer eso, inclusive le dije, no estoy esperando una respuesta tuya, solo siento que tengo que decirte esto. Y en ese momento estábamos hablando de que nos íbamos a encontrar, o sea que como te digo, no era, pero yo sentía eso. Y esa noche fue la primera vez que yo sentí, o sea, cómo su alma llegó, ¿verdad? O sea, estaba yo dormida y me despertó, fue como una sensación de estar envuelta en una nube energética que yo reconocí enseguida como esta persona. Y fue como decir, aquí está esta persona, pero ahí me desperté, pero como que entre sueño, que me acuerdo que en la mañana me reía de mí misma, era como... No entendías nada. Y es que me daba una risa porque, pues, me reía y después eso empezó a pasar todos los días. O sea que, claro, de ese momentito a que crees, estoy alucinando, mira las cosas que se me ocurren a esas horas de la madrugada, eso empezó a ser todos los días que sentía su alma. Y ahí empiezas a buscar información. Ahí empiezo. Sí, o sea que eso, como te digo, es como que me lleva a otra etapa, ¿no? Porque lo otro era como muy psicológico, lo que te decía, y aquí ya íbamos a ver más allá. De hecho, mi novela la empiezo así, o sea que yo he escrito mi novela más allá de mis ojos y es esto, empecé a ver más allá de lo que podía haber en este plano. Y ahí no entendías nada, porque no entendías nada, que es lo que nos pasa a cualquier ser humano frente a experiencias que van más allá de lo que la mente nos ha permitido, las programaciones nos han permitido ver. Exactamente, fue ver, como empezar a ver la vida. La verdad es que muy bonito cuando ya, bueno, al principio fue mucho miedo. A ver, el primer día, mira, y te lo dudas y mira las cosas que se me ocurren a esa hora. Después cuando empezó a pasar más frecuentemente, empecé a tener miedo. Era como, ¿qué es esa presencia? Uy, ¿qué será? Y ahí vuelven las creencias. Lo desconocido. Vuelven las creencias negativas, ¿no? Claro, vienen las creencias de, esto debe ser algo de demonios, ¿sabes? Yo tenía como me habían criado con la religión católica, o sea que tenía esas bases muy fuertes. Claro. Entonces, claro, era como, ¿y si esto es un demonio? Aunque mi alma me decía que no, ¿verdad? O sea que era una cosa de la mente de nuevo. Porque cuando yo sentía esta presencia, lo que sentía era como un gran amor, sentía mucha paz, además era una paz tan grande que sentía como que levitaba, esa era la sensación. Pero cuando la mente se mete,
nos lleva a entender de que, a ver, cuidadito con la mente, porque distorsiona todo. Mira, me venía hasta, ¿sabes? Esa película El Ente, no sé si viste alguna vez esa Sí, película. sí, del año 80. Sí, en ese momento no había nada sexual, pero yo, eso me venía y decía, uy, sí, es un demonio que me quiere poseer, o, ¿sabes? Era como lo que me venía a la cabeza, me recuerdo, aunque no había en ese momento, que después más adelante sí, pero en ese momento no había nada sexual. Pero yo me friqueaba, ¿no? Y suerte que fue paulatino, ¿no? Porque si no, imagínate, ahí si hubiera sido como empezó a evolucionar, hubiera sido, bueno, de más terror. Pero no, siento que no me dejaron abandonada, que enseguida llegó una persona para ayudarme. Ahí es como, no sé, es eso tan bonito que dices, qué bonito, como te mandan una cosa que tú dirías, ¿cómo puedo manejar yo esto? ¿Mm? Porque no hay información ni, a ver, yo en ese momento no estaba en lo espiritual, o sea que no sabía nada de esto, o sea, no tenía idea de kundalinis, no tenía de salidas astrales, no tenía idea de nada, ni de creencias, ni de nada, ¿verdad? Entonces, claro, siento esto y lo primero que se te ocurre es lo que has visto en películas de terror y eso. Pero fíjate que esto empieza, yo mando la carta un domingo, de domingo a lunes siento por primera vez la presencia, ya para el viernes yo estaba aterrorizada, esa es la palabra, o sea, me acuerdo que cuando la sentía entonces empecé a levantarme, como que me sacudía y era uy, 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 y no podía dormir y daba vueltas por el cuarto, o sea, que fácil no fue. Pero eso fue, el viernes estaba en ese punto, el domingo voy a casa de una amiga y cosas del destino, me dicen de una persona, o sea, no saqué este tema porque yo no me atreví a hablar de esto, porque era como, ¿a quién le voy a decir esto? Van a pensar que estoy loca. O sea, que no puedo decir esto, pero me recuerdo que una amiga empieza a hablarme de algo, de estos temas, que además nunca hablábamos de esos temas, y fue como, ah, y me menciona el nombre de una señora que había ido a ver, que te leía la carta astral, carta maya, perdón, Ya. carta maya. Y fue como, yo dije, ay, tal vez esa persona me puede ayudar. Y yo, sí, me pasas el teléfono. Mira, al día siguiente la llamo, como dije, esta persona tal vez porque no sabía a quién decirle, oye, me está pasando esto y no sé qué está, ¿verdad? Y me recuerdo que la contactó a esta persona, que fue una gran guía, y bueno, en ese momento todavía no lo era, pero cuando la consigo, o sea, hablo con ella, me dice, ay, qué raro que ha entrado tu llamada porque estaba en una ceremonia maya en medio de las montañas donde no había señal. Y me dice, parece que tu llamada es importante, me dice así. Te llamo mañana cuando tenga mi agenda enfrente. Vale, entonces perfecto, me llama al día siguiente y tenía cita, yo me acuerdo que eran como para 2 semanas o algo así. Y yo que estaba desesperada, ¿verdad? Era como, bueno, pues paciencia, ¿no? Y le digo, vale, pues sí. Y me llama un ratito, me han cancelado y creo que es porque te toca a ti. Y te puedes venir, mira, bueno, estaba algo lejitos de mí, pero yo, bueno, salí como volando para allá y esta persona fue la que me empezó a guiar en leer libros de metafísica. Ella no sabía nada de esto, o sea, que ella no sabía de llamas gemelas, no sabía por qué me estaba pasando esto, o sea, eso fue un proceso que después fui descubriendo yo, pero ella fue esa guía que me llevó digamos, a conectar con el mundo espiritual y energético. Entonces fue la que me fue guiando, léete esto, léete tal. Me recuerdo que también cuando le dije mis energías, podía ver que yo tenía la habilidad de sentir seres, y que esta otra persona tenía la habilidad de salirse astralmente de su cuerpo. Esa era una cosa natural, sin yo decirle nada, porque todavía en ese momento tenía como miedo de decirle lo que me estaba pasando y que pensara que estaba loca. Me recuerdo que ella dice, esta persona puede llegar a verte. Me acuerdo que me dijo así, yo, ¿cómo así? Y me dice, o sea, tiene la habilidad de salirse de su cuerpo y venir a verte y decirte, oye, qué bonita la blusa que tenías ayer. Y Te yo, respondió la pregunta. sí, y yo fue como, o sea, yo no se lo había preguntado, pero cuando me dijo esto fue como, entonces ya le dije, es que ahí ya le empecé a contar, ¿no? Pero que te digo, no fue como que ella me influenció, ¿verdad? Porque ella Ella no me dijo, sabía, o sea, tú no le habías comentado porque para ti realmente era demasiado lo que te estaba pasando, entonces no se lo habías abordado y ella lo supo. exacto. Pero ella lo supo, yo creo que no lo supo, yo creo que no fue ni que intuyó, simplemente ella leyó las energías de los dos.
Perfecto. Y digamos, me dijo, esta persona tiene esta habilidad. Y ahí, claro, eso me dio la pauta de decir, ¿será esto lo que yo estoy sintiendo? Y después hasta te acuerdas, porque después yo me recordé de hasta una amiga en la universidad, no, en mi primer trabajo, cuando tenía yo como 21 años y esto, que me habló de que ella se salía de su cuerpo y empiezas a atar cabos. Es como, ¿sabes? No sé si has visto en las pelis que te ponen, por ejemplo, que el protagonista está en una clase de karate y después, más adelante, tiene que usar ese karate porque la atacan y se tiene que defender, por ejemplo. O sea, que es como que la vida te pone el preámbulo. O sea, cuando yo empecé a amarrar es como, ay, claro, esta amiga se salía, que eso existir. O sea, fue como, a ver, voy a investigar más de eso. O sea, que es como, cuando ella me dice esto, o sea, empiezas a atar cabos y vas atrás, pero yo ya tenía una información que, a ver, yo no lo había experimentado, pero me La vida te la recordé había de puesto esa. por ahí. Exacto, ya es como que te han puesto, esto es posible, vas a tener que usar esta información más adelante. Y yo creo que eso es bonito para que todos en nuestros caminos miremos, porque es que si miramos nuestra vida está perfectamente hilada, todo está orquestado, todo nos lleva de una cosa a la otra y a la otra y no hay errores. O sea, yo eso es lo maravilloso cuando entiendes cuán perfecto ha estado organizado, planeada tu vida a un nivel superior porque no sabes que una cosa que pasó hace tanto tiempo pueda influenciar más adelante o que sea un dato importante para ti. Entonces, bueno, empecé ese camino a tratar de entender energéticamente y ya pasaron como, yo no me atrevía a decirle a él, claro, que estaba sintiendo eso, porque yo misma me dudaba, yo todavía, aunque ella me dijera eso, es que mi mente racional no podía creer que eso fuera posible. O sea que fue como un proceso de irme abriendo a que, oye, esto será posible, empezar a leer, buscar libros de salidas astrales, de tal, o sea, además todo fue tan sincrónico, o sea, totalmente sincronizado, cómo te ponen los libros, cómo te ponen la Todo. gente, es maravilloso. Y, y me recuerdo que ya cuando en un momento se lo dije, le mencioné, pero se lo mencioné así como porque nos escribíamos, ¿verdad? Nos escribíamos de que nos íbamos a ver y esto. Entonces, un día le dije así como, espero que no pienses que se me ha zafado un tornillo, pero a veces te siento cerca aunque estés tan lejos. Y él se lo tomó a broma y tal, pero empezamos a hablar como de cosas más profundas. Y a raíz de esa conversación cambió la situación, a que, digamos, fueron como, esto empezó a finales de enero. ¿Ya? Para marzo, para marzo cambia la situación. O sea, es como que me dieron ese tiempo de preparación, de aprender de energía, de saber qué se salía, todo esto que era. Y en eso me recuerdo que fue como marzo 3, marzo 4, porque es que fue tan potente que no se me olvida. Estaba dormida y al sentir su presencia ese día, fue como que fue distinta a todos los demás días. O sea que subió mi kundalini naturalmente. O sea, la presencia de su alma en mi campo energético hizo que mi kundalini se subiera. Pero yo no sabía que existía eso. O sea, no sabía que era, ni había oído del kundalini. Ahí había leído ya algunas cosas de sincronicidades, de las salidas astrales, pero no del kundalini. O sea que yo tampoco tenía idea de qué me estaba pasando. Me recuerdo que eran unas correntadas súper fuertes que subían desde la base de la columna hasta digamos, digamos, la chakra corona, del coxis a la corona, como si fuera como que te estuvieran electrocutando. Esa era la sensación, porque realmente me acuerdo que era como que los brazos, o sea, era como que todo el cuerpo se tensaba y era como tiemblas, tiemblas, tiemblas y como que soltaba. Y tan intenso que hubo un momento que perdí la conciencia. O sea, que de aquello que, ¿sabes? Me fui y ya me desperté que no podía ni controlar mi cuerpo. O sea, no podía caminar. Literalmente trataba de levantarme y no podía. Después, claro, con el tiempo entendí que era que se habían salido los cuerpos con la subida del Kundalini y todos mis cuerpos estaban desencajados. Y después de que me pasó eso, empecé a sentir la presencia de esta persona, digamos, diferente. O sea, que empecé a sentir como su alma, es como que su alma me hacía el amor. Era la sensación. Perfecto. Era como si entraba y la verdad que era muy bonito. Era súper extático, era como una cosa
sublime, porque claro, en ese momento, tal vez la primera vez me despertó, ¿no? Me despertó y fue así, pero ya podía pasar esto inclusive estando despierta. O sea, que no es como, es que lo soñé. No, yo estaba despierta y podía sentir su presencia. Además, con el tiempo, era como si se fueran fundiendo nuestras energías cada vez más. Entonces, su alma entraba dentro de mí y era como si todo este estímulo, o sea, al principio era como si fuera el cuerpo físico, ¿no? Que es como que uno sobre el otro. Pero después, con el tiempo, eso empezó a ser como que venía de adentro hacia afuera. Es como si todo eso que estaba sintiendo naciera de adentro de mí, pero yo sentía cuando la energía se fundía con la mía. Entonces, bueno, esto era lo que estaba pasando ¿verdad? En mi vida y claro, no había explicación lógica para eso y yo buscaba. O sea, eso que me llevó a leer todos los libros que pudiera para tratar de encontrar una explicación. Que alguien dijera qué estaba pasando a nivel, porque me imagino que palabras que usabas eran energías o no sé. Pues yo es que yo era como el alma, yo es como lo que sentía su alma se entró aquí, o sea, siento esta energía o esto que no podía yo llamarle. Me recuerdo inclusive la primera vez que lo hablamos es, yo no sé esto que siento, pero eres tú, me acuerdo porque ya llegó un momento que se lo dije, pero no sabía ni decirle el nombre porque no tenía nombres. Exacto. Y fue como... o sea, yo siento que todo es perfecto para que pase así, porque como en ese entonces no se sabía de llamas gemelas, esto era el 2007, comienzos del 2007, o sea, ni en inglés ni en español había nada ni de Twin Flame, ni de llamas gemelas, ni de nada. O sea, que era como, ¿y esto qué es? O sea, ¿dónde encuentro información? Entonces, suerte que yo vivía en ese entonces en Guatemala y había una librería que tenía muchos libros espirituales. Yo me iba ahí, bueno, no sabes cuántos libros leí, además que era como con ese desespero de ver si alguien más estaba viviendo eso. Era como, a ver, que alguien está viviendo esto. Y claro, se lo comentaba a Eugenia, porque que es la persona que te digo de la Carta Maya, que ya inclusive creamos amistad con el tiempo. Y entonces ella, en ese sentido, no podía decirme, pero sí que me dijo una cosa que siempre me resonó, y como ella me dijo, el universo te está invitando a conocer de todos estos temas a través del amor. Y así lo sentí, es como, recibiste una invitación para conocer todo esto. Y eso sería algo, digamos, a las personas que están en el camino de la llama gemela, eso es lo que siempre quiero llevarles, el que no es acerca de yo y la otra persona, porque nos podemos perder en eso, en creer que se trata de él y yo, o ella y yo, ¿no? Porque hay todo tipo de llamas, ¿verdad? Pero no es eso. Es mucho más grande, tiene un propósito muchísimo mayor que esa relación o esa persona, es realmente retornar a lo que eres, a tu esencia, a recordar de dónde vengo, quién soy, por qué estoy aquí. Y de nuevo, volviendo a cómo la vida te da las respuestas siempre, en esos años de crisis que te dije que pasé por esa noche oscura del alma y por todo eso, esa era mi pregunta, ¿por qué estoy aquí? ¿Para qué vine? O sea, ¿cuál es el propósito de todo esto que he vivido y de todo este dolor en la humanidad? Y fue como que a través de esta situación el universo me empezó a enseñar. A conectar con el amor. A conectar con el origen, porque fue como para mí era bien importante, como acuérdate que yo no creía en almas gemelas ni nada de eso, entonces me acuerdo que empecé a considerar, ¿será que existe eso? ¿Y por qué? Y a ver, era como, a ver, si yo me separé de mi otra mitad, que es lo que te decían, ¿no? Porque ahora entendemos que todos somos seres completos y que realmente no es la otra mitad, sino que es un complemento, ¿verdad? Pero en aquel entonces me venía esto de que, tu otra mitad. Y decía, ¿y por qué nos separamos? O sea que ahí me empezó a venir toda esa información de la Atlántida. Perfecto. O sea que me empezó a llegar a raíz de esa pregunta que yo quería saber, y esto de las almas gemelas, ¿por qué sale? ¿Y por qué nos separamos? Y yo me hacía todas estas preguntas, empezó a llegar toda la información de la Atlántida. ¿Lo compartías con él? No, porque él se cerró. Él, digamos, ¿cómo te digo? Hablábamos, pero, o sea, ahí empezó a alejarse de mí, le empezó a dar miedo.
¿no? O Ya. sea, ahí empezó a detonarse sus miedos. Porque claro, yo le venía a hablar de estas cosas que entiendo yo que también lo llevaban a enfrentar una parte de él que también le costaba. O sea, que ¿cómo yo asimilo esto de mí? O sea, que yo, claro, y en ese entonces yo creía que esto era un acto consciente, que él venía y hacía todo esto conscientemente. Y yo me di cuenta después con el tiempo que no, que esto era algo programado por las almas. Sí. Claro, Entonces, no, no tomaba conciencia, por lo menos por ahora, o no de la manera que uno pensaba. no de como yo quería, porque ya sabes que una de las cosas que tenemos que aprender es a no tratar de imponer que el otro aprenda como de mi mismo modo, es soltar y permitir que llegue a las conclusiones que tenga que llegar. Pero Y dime nomás, uh-huh, Anet. Dime, no, mira, quería que unieras un poco esta historia. ¿En qué uh-huh, momento, ya que estamos en el tiempo en que él se empieza a alejar, tú cada vez vas tomando más conciencia de este camino, ya porque te va uh-huh. llegando información Pero no sabía, no de este camino. Fíjate que no, porque ya, a mí lo de la llama gemela me llegó, yo te diría que ponerle ese nombre hasta el 2011. ya, o sea, bastante tiempo después. 4 años, sí, 4 años. Bueno, la O sea, palabra llama gemela sí me vino pronto. En un libro que busqué de almas gemelas lo oí mencionar, pero realmente entender que era un camino como tal evolutivo y que no era solo a mí que me estaba pasando, ya empecé a tener esa certeza en el 2011, o sea que pasó bastante tiempo. bastante tiempo. Bueno, cuando ya entras en este camino de llama gemela, ya y haciendo todo este trabajo interno, ¿en qué momento es que tú se conecta esa parte con tu misión de ayudar a tantas personas? Porque en el fondo lo que tú estás haciendo en el presente es ayudar a muchas personas, es dedicarte a trabajar con esto, a ser terapeuta. Entonces, eso me gustaría que me contaras un poquito cómo es que llega la Net Ruiz que conocemos ahora. Ah, ok. Pues mira, fíjate que lo que, como él empieza a alejarse, y como te digo, yo todavía no sabía que esto era un camino, ni que habían etapas, ni nada de esto, no sabía nada de eso. Pero lo que sí te puedo decir es que en la fusión de almas, yo sentía todo lo que él sentía, sus emociones. O sea, entonces, claro, yo siempre he sido una persona muy emocional porque astrológicamente, o sea, imagínate, yo soy luna en cáncer, sol en cáncer, mercurio en cáncer y ascendente en Escorpio. O sea, Ya, agua, agua, agua por agua, todos agua lados. por todos lados. Y había sido uno de mis grandes retos, o sea, era uno de los retos que yo venía a trabajar. Pues imagínate si encima de que ya eres así, que por eso es que pasé te digo, esas depresiones y todo eso, por lo Sí. mismo de que no sabía manejar mis emociones. Imagínate ahora tenerlo doble. O sea, no solo lo que yo ya tenía, encima tengo lo del otro, que tan siquiera ni puedo, ¿verdad? ¿Me entiendes? Era como, pues mira, lo primerito que me guiaron, o sea, mi proceso de sanación no se dio por saber que estaba en el camino de la llama gemela, se dio porque, o sea, era imperante, no podía con tantas emociones. O sea, que lo primerito que me empezó a llegar fueron técnicas de sanación del cuerpo emocional. Ya. Entonces, ya por ahí, por el 2008, empecé a conocer el tapping o EFT y empecé a trabajar con eso. Pero todavía estaba muy desequilibrada emocionalmente, porque eso sí, no volvía a tener depresión, fíjate, porque como que ya esa parte, ese yo ya lo había trascendido. O sea, que era como, por eso te digo, que suerte que esto vino después de que había pasado, o sea, como que sales, llegas a un conocimiento y tienes como una fuerza. Yo en ese entonces sí que tenía la fuerza de entender que todo pasaba por algo, aun si no lo entendiera. Perfecto. Era, yo no sé por qué me está pasando esto ahora, pero es por algo. Mm. Entonces, eso me daba la fuerza de seguir adelante buscando y con ese propósito. Así que empecé a trabajar en mi cuerpo emocional. Y ya en el 2009 llega a mí el código de la emoción, que es, digamos, la técnica que fue como la que me certifiqué y que es la base de mis terapias actuales, ¿verdad? O sea, porque es la que usa el imán, que te pasas por el meridiano central y esta se basa solo en buscar la carga emocional, o sea, en sanar la carga emocional. No va a trabajar patrones mentales. Pero ya empieza esto en el 2009, que encima se le añade, o sea, esto de la llama gemela empieza en el 2008 empiezo a entender de un lugar que se llama Telos y de ciudades intraterrenas, empiezo a ver eso y me recuerdo que sin saberlo, porque no sabía de decretos en ese entonces, decreté que yo quería hacer lo que
tuviera que hacer para lograr esa ascensión que hablaban en eso que había oído de esta ciudad intraterrena, de Telos. Ahí hablaban del 2012, del cambio y tal. Entonces, te diría que eso fue lo que me llevó a, yo quiero lograr esto. Ellos hablaban de liberar el equipaje pesado. Eso, más liberar la carga emocional, fue como eso que te da esa interés de sanar, de sentirte bien. Entonces empecé con esas técnicas a trabajar en mí y ya, o sea, en el 2009, es que, bueno, fue una crisis muy fuerte porque mi negocio, que era yo en aquel entonces tenía una juguetería, una juguetería educativo. Perfecto. Y estaba franquiciando, o sea, que era para expandir y tal, o sea, que iba por ese camino. Y ahí viene la caída de la bolsa del 2008 a finales, entonces empieza mi negocio a irse de picada. Y bueno, es que es como te digo, es una historia larga, pero es como que no solamente me estaba pasando lo de la llama, sino que encima está como toda esta caída de esto. Yo en ese momento tenía la responsabilidad de mis hijas porque en ese momento ya estaba divorciada, pero a mi exmarido no le estaba yendo bien y no podía mantenerlas, o sea que yo era la que las mantenía y todo, o sea que era toda esta carga. Entonces fue un momento de que tenía que trabajar esa carga emocional para poder estar bien. Entonces empecé a trabajar todo, era como te digo, era como todo. Y esto yo creo que es bien importante para todo el mundo saber que cuando decidimos y escogemos el despertar o tener esa conciencia, que había sido mi decisión consciente, a ver, ese decreto, digo, no fue consciente hacer un decreto, pero sí el que yo haya escogido, oye, yo quiero lograr limpiar todo esto y poder lograr llegar a esa quinta dimensión que hablan, ¿verdad? Cuando escogemos algo así, la vida nos va a poner lo que tenemos que limpiar. Así que es como que la vida dice, perfecto, ok, pues mira, pues hay que trabajar este miedo a lo del dinero. Y fue como que empezó a desmoronarse todo lo que yo conocía, Carolina. Era como, bueno, al punto, imagínate, por situaciones del país, del negocio y tal, me tuve que ir del país. O sea, y dejar a mis hijas. O sea, tuve que irme porque en Guatemala tenía una situación, bueno, tienen unas leyes así un poco raras y me dijeron, tienes que salirte ahora porque si no, podía ir a la cárcel. O sea, literal, o sea, me podían llevar por fraude, porque, o sea, supuestamente fraude, porque obviamente no era un fraude, sino que obviamente no tenía el dinero para pagar y yo había, fue un proceso de 2 años que mi negocio se vino abajo y me quedé con una deuda con el centro comercial. Yeah. Entonces, para salirme, porque si no, no me dejaban salir, entonces se seguía incrementando la deuda. Entonces, para salirme tuve que firmar un pagaré. Pero claro, estaba mal, me había quedado en cero. O sea, entonces, o sea, ¿cómo haces? Y digamos, le trataba, no hay bancarrota, en Guatemala no hay bancarrota. Entonces era como, mira, te van a demandar por fraude y te pueden llevar a la cárcel. Sí, ¿cómo salgo? Total que me dijeron, salte, digamos, del país, que de hecho era algo que yo sabía que tenía que hacer, porque hace tiempo me había llegado que tenía que salirme de Guatemala. Pero era un poco como, oye, pero ¿cómo separo a las niñas de su papá? Y, o sea, era como, porque estábamos divorciados, pero, ¿me entiendes? Era alejarlas, llevármelas a otro país. Entonces, pues, no sé si te congelaste ahorita que te veo. No, me escuchas perfecto. Y todo el rato te he escuchado perfecto. Me alegro. Total que fue como, de verdad, la vida me llevó a empezar de cero. Es como si todas las bases de lo que yo conocía hasta ese momento se hubieran derrumbado. Tanto, digamos, monetariamente, pero como te digo, en el amor, o sea, ¿qué creía yo del azar? Todo, era como si todo mi viejo mundo se fuera desmoronando. ¿Verdad? Entonces, sí, era como que yo siento que mi alma quería que yo tuviera el valor de empezar de cero. Claro, todo eso ahora, después lo vi y dije, wow, ¿cómo es que mi alma puede crearse tener un programa tan fuerte, de un reto tan grande, que también ayuda a que la gente no tenga que pasar por un despertar, o invito siempre a, oye, no obligues a que la vida te ponga en una situación tan dura para despertar. Exacto. ¿Verdad? Entonces, en mi caso, siento que tenía que ser así también por otra razón, te voy a decir. Porque si yo hubiera tenido el dinero, que como te digo, me quedé sin nada, solo tenía las deudas y tal,
pues tal vez hubiera ido a buscar terapias y tal, pero como no tenía dinero, tuve que aprender técnicas de sanación que yo me pudiera aplicar a mí misma. Y era lo que necesitabas hacer. Entonces, por eso es que yo siento que mi camino es enseñar a los demás a autosanarse. Porque si mi camino hubiera sido de, oye, tú puedes encontrar esta terapia y esta técnica y ya, y que te la hagan, bien. Pero yo tuve que aprender todas las técnicas de autosanación porque era como realmente tener mucha fuerza de voluntad, porque es como se te está cayendo todo y es, oye, me tengo que mantener en medio de todo este caos bien, por mí, por mis hijas, por todo, ¿no? Entonces, y como te digo, la situación era muy dura, no era como un caos por todo. Entonces, ahí llega el código de la emoción, que como te digo, es una técnica que llegó como un regalo. Yo la siento que fue un regalo que llegó a mi vida, que era algo que tenía que aprender, y enseguida, porque eso sí, a mí, cosa que me regalaran, yo la aprovechaba. O sea, me acuerdo que oí una charla del doctor Nelson, que es el que creó esta técnica, y regaló ese libro. O sea, él lo regaló ese día. Pues mira, esa misma noche yo empecé o sea, me leí el libro. En esa noche yo era como, y empecé enseguida a trabajar en, digamos, él habla de una coraza que hacemos alrededor del corazón, que nos impide sentir y nos bloquea, y bueno, y yo empecé a trabajar todo eso enseguida. O sea, realmente fue como, ¿sabes? Como esa voluntad de yo voy a estar bien, ¿verdad? Yo voy a salir adelante. Y yo te puedo decir que pues pasé toda esa tormenta de realmente tener que irme, bueno, fue muy caótico, pero emocionalmente yo estaba bien. O sea, a pesar de que uno podría decir, wow, o sea, estoy teniendo que dejar a mis hijas, porque obviamente no me las iba a llevar arrastrando conmigo. En ese momento mi ex marido estaba bien, y entonces ya él podía mantenerlas, gracias a Dios, que también ya a veces, o sea, que en ese momento yo había estado en una situación, después ahí ya él tenía los medios para poder mantenerlas y yo ya no. Así que todo se fue dando, ¿verdad? Y claro, yo les di la opción de que ellas eligieran, porque obviamente irse a Guatemala, acabar el colegio ahí y todo. Entonces, bueno, pues desapego. Fue una lección de desapego brutal, ¿no? Porque era desapego de todo. No era desapego de una persona, era desapego de tu viejo yo. Era desapego de tu negocio, de tu viejo modo de vivir por años, porque yo llevaba 18 años en Guatemala, de mis hijas. O Se fue sea, la torre del tarot. O sea, la torre del tarot, cuando todo se cae hacia pedazos, se te cayó todo. todo, todo, totalmente la torre. Y de hecho, unos meses antes me habían dicho, uy, te veo la torre, me habían dicho. Ya, Pero, ¿verdad? Y bueno, pasaron varios meses, pero claro, es que fue un tiempo. Ese derrumbarse todo fue un tiempo, Carolina, no fue una cosa, fueron, como te digo, 2 años, pero era como todo para abajo. Y mientras iba emergiendo la otra net que soy hoy, porque me acuerdo que estaba practicando el código de la emoción para estar yo bien, porque realmente yo quería estar bien, ¿verdad? Pero en eso me acuerdo que venían amigas y me decían, oye, que no he podido dormir anoche y tal. Yo le decía, oye, pues yo estoy practicando esta técnica, ¿quieres que probemos? Y, venga, sí. Y entonces sentían mejor. Entonces fue como, empecé a hacerlo así, ¿sabes? Como te practico esta técnica y tal, y la gente se sentía mejor y a mí empecé a sentir como, ay, qué bonito poder ayudar a la gente a que se sienta bien, o sea, que yo me siento bien, pero que también los otros se sientan bien. Y ahí nació esa sensación de querer era como quitarle a los demás también eso que yo había tenido que pasar y que sabía cuán duro era como, de momento te salía ese deseo, te nacía esa compasión de, oye, quisiera que todos estuviéramos bien y nos sintiéramos mejor. Entonces ahí empecé a pensar en certificar. Claro. Ahí nace la Anet terapeuta. Exacto. Eso fue pues como fue un proceso como entre el 2009 y 2010, que nace esa Anet que va a hacer eso era como, ¿verdad? Lo que empieza a guiarme la vida que tenía que hacer. Además, me empieza a poner todo. De hecho, el último tiempo, como empecé yo a mantenerme, fue porque eventualmente, claro, empecé a certificarme, empecé a hacer terapias ya a los demás y con eso era como iba sobreviviendo. Entonces, cuando ya me salgo de Guatemala y comienzo, pues ya tengo esta técnica. Y ya es esto, este deseo. Ya era como,
era que realmente ya mi alma no me guiaba hacia lo otro. O sea, que también yo ahí había comprendido, inclusive, o sea, era como que podía decir, sí, es que aunque mi juguetería era como un, ¿cómo te digo? O sea, mi juguetería tenía un fin de desarrollar el potencial de los niños a través del juego. O sea, que era un fin bonito. Sí. Pero era como si la vida me dijera, sí, pero ahora tienes que desarrollar el potencial de los humanos en general. Es Eso tu es lo que yo verdadera misión. sí, mi misión es desarrollar el potencial. Tengo un Esa par de sería, preguntas. digamos. Tengo un par de preguntas más porque yo sé que tú tienes que hacer después, así que estamos como cortas con el tiempo. Pero una de las preguntas es a propósito de esta net terapeuta, ya porque estamos frente a la net terapeuta que ha ido estudiando, trabajando, canalizando. A todas las personas que llegan contigo, ¿cuál tú sientes que es parte de lo que tú les entregas o para dónde te dicen tus guías que va el camino de aquellas personas que te consultan? Bueno, yo creo que eso, o sea, que lo que te dije antes, o sea, siento que todos tenemos un potencial que no conocemos y, y que estas situaciones que nos pasan en la vida realmente nos llevan a limpiar lo que nos impide lograr ese potencial. O sea que es, bueno, yo siento que soy un vehículo de sanación cuando estoy haciendo una terapia a alguien o cuando, digamos, porque ya más adelante me han guiado a sobre todo enseñar las técnicas y enseñar los procesos para que las personas puedan hacerlo por sí mismas. ¿Sabes? Es como, yo no quiero que la gente dependa de mí. O sea, es como que en ese momento que llegan, es como que en ese momento empiezo yo a darle las alas para que puedan hacerlo. Y mientras logran volar por sí mismas, pues puedo darles ese apoyo, pero yo no siento que mi misión es que dependan de mí, ¿sabes? O que estén ahí pegadas a que yo les tenga que hacer técnicas para terapias, pero para mí es como esto, es como para que agarren confianza y vuelen por sí mismos. Para que Empiecen puedan volar. a, sí, sí, a hacerlo por sí mismos, porque esto es un proceso que no se termina. Mientras estemos en este plano, vamos a tener que trabajar muchas cosas. Entonces, no se trata de crear dependencias, como, o sea, es una era, para mí es una era donde podemos ayudarnos los unos a los otros a volar, pero realmente es para que cada quien, digamos, lo haga por sí mismos y recuperen, se empoderen y sepan, oye, yo puedo hacer esto, yo puedo seguir avanzando. O sea, siento que mi camino, como fue, como te digo, que fue la autosanación y tal, era eso, era, tú puedes hacerlo, tú puedes salir de esto. O sea, inclusive si crees que no tienes ningún medio, porque en ese momento era como, ¿con qué cuento para lograr esto? Con mi voluntad. O sea, mi voluntad era la que me daba la fuerza para, yo sé que puedo estar mejor. Entonces, imagínate, de esa net que era depresiva a esta que digamos ya, es que de verdad es como honro a esa parte mía, la honro porque sé que era parte de mi proceso, inclusive me ayuda ahora a si viene alguien en ese estado poder decir, yo sé que puede salir de ahí, porque yo salí. O sea, Sí, te no pueden es poner lo en ese mismo. lugar. Sí, o sea, no es lo mismo decir, mira, yo he tenido una vida de rosas, y, o sea, una maravilla, no me ha pasado nada y estoy bien. A decir, sí, yo he estado aquí, he pasado por este caos y estoy aquí sintiéndome mejor que nunca, porque es la verdad. Yo hoy en día me siento realmente más conectada con la vida, con todo, con, digamos, mis seres queridos. O sea, me siento mejor que nunca. Buenísimo. Y uno podría decir, oye, pero después de que te pasó, pues sí, porque entiendo que todo ha tenido un propósito. Y para mí, eh, parte de mi vida es, inclusive mi propia vida, como una inspiración, ¿no? Inspiración a, a que tú puedes hacerlo, tú puedes lograr esto, pero lo tienes que escoger. Porque yo lo escogí. En el 2008, cuando yo leí esto que te digo de la ascensión, yo verdaderamente escogí, yo quiero esto. Claro, tú Y hiciste es una afirmación, un decreto que fue súper potente. exacto. A propósito de esa que tu vida como de alguna manera, usaste una palabra, que es como tu vida de alguna manera que sirva para otras personas, Ah, inspiración. de inspiración. Tú haces un libro que me parece precioso, que lo veo, creo que está ahí atrás tuyo, Sí, que te tengo y aquí también. ahí está Allá también, en mi lo encuentro precioso también la carátula. Y que lo que yo sé es que es la historia. Eh, Mira, la pregunta, como te digo, es cortita. Es que
en ese momento cuando tú haces el libro, ¿con qué objetivo lo haces? Pero ¿qué pasa contigo también cuando lo terminas, cuando es publicado? Sí, bueno, cuando yo lo hice, yo creo que nace de esa net que buscaba desesperadamente respuestas y no encontraba ningún libro. Entonces era como, esto se tiene que saber, qué pasa, porque yo te puedo decir que, claro, imagínate, ¿cómo le dices a alguien, oye, que yo estoy teniendo relaciones con una persona que no veo, ¿no? Y la gente va a estar loca, ¿sabes? Para mí realmente hacer esta novela fue un gran reto. Tuve que vencer, no sabes cuántos miedos para decir, madre mía, ¿qué va a decir la gente? Y al día de hoy, o sea, yo te puedo decir que una parte mía ya lo publiqué, pero sigue trabajando en ese miedo. En esa parte mía es como, bueno, que lo lea poquita gente, ¿no? Todavía hay una parte mía que limita porque todavía es como, lo sigo trabajando, es como, vale, no pasa nada, o sea, tú sabes quién eres. Entonces, este libro ha sido, nació de eso, de querer comunicar algo como que nadie ha escrito de esto, y obviamente yo no encontré eso mismo que me estaba pasando, yo no lo encontraba. Después lo supe de mucha gente que le pasaba y no lo decía, porque eso, la vida me fue poniendo otras personas que sí que le pasaba, pero nadie lo decía, porque la mayoría de la gente tenía vergüenza, miedo de qué van a pensar de mí, entonces era como una cosa muy secreta. Entonces, realmente te digo que me tuve que trabajar mucho, sobre todo cuando lo hice memoria, porque yo me recuerdo que cuando lo empecé a escribir, que fue en ese momento que te digo, estaba en cero y fue como, inclusive fue otro salto al vacío de decir, yo tengo que escribir esto y era como sentir, tengo que hacer esto y fue como esto es lo que me voy a dedicar este año, o sea, o sea fue un momento que ahí no estaba ni con mis hijas ni nada y era como, ¿qué voy a hacer ahora? Fue un momento de mucho caos y sabía que tenía que hacer eso. Y, y fue bonito porque me acuerdo que yo iba a hacer una novela que era fantasía, era ficción, ¿no? Iba a usar la idea, pero la iba a meter en ficción. Y me acuerdo que mi madre me regaló, mi madre que ha sido un gran apoyo, digamos, para mí en toda esta etapa de crisis, me regaló un curso de escritura que era como que tú escribías y te van corrigiendo y te van dando como, ¿sabes? Como apoyo, ¿no? Para que sigas adelante. Y, y en ese curso me recuerdo que yo iba, fue como que la gente, las personas que estaban me decían, ay, y esta historia, esto que contaste aquí, eso me gusta, quiero saber más. Y fue como que me fueron guiando a que al final fuera dejando la historia de ficción que yo iba a contar y fuera contando la historia real. Y hubo un momento que me acuerdo fue un momento crítico, esto fue, aquí ya, yo no me acuerdo si ya yo sabía lo de las, ya ahí sabía lo de las llamas gemelas, o sea, ya había conectado, había visto un vídeo de alguien que hablaba de los Twin Flames, era en inglés, no en español. Pero fíjate que en un momento la profesora del curso me dijo algo que yo me acuerdo que le escribí por privado y le dije, no puedo cambiar esto porque esto es lo que pasó, esto es real. Porque ella me dice, esto no puede ser, no me acuerdo algo que me dijo, y yo le dije, es que esto es real, es que sí, para la gente que está en escritura, la realidad supera la ficción, ¿no? En realidad, los que leían podían decir, pues, que no puede ser, pero para mí era mi diario vivir, claro, ¿verdad? Entonces todo esto era muy real. Yo hice la novela, o sea, puse hasta correos, claro, ocultando el nombre de la otra persona y tal, para mantener su confidencialidad y todo, pero quería que las personas realmente pudieran ver el proceso tal cual, o sea, que realmente fue mi novela, o sea, yo quería que la gente pudiera evaluar y ver como que, oye, como no que yo pusiera en su cabeza, esto es y esto es lo que pasó, no, que la gente lo pudiera ir leyendo y viera el proceso que yo iba siguiendo, era como si fueran conmigo, viviendo cuando yo no sabía nada de esto. Entonces, claro, yo le escribo a mi profesora por privado y me dice, pues tienes que decir que esto es real. Mira, Carolina, no sabes el terror, el pánico, bueno, todas las técnicas de liberar emociones, porque decía, ¿cómo voy a decir esto? ¿Qué va a pensar la gente? ¿Qué tal? Bueno, fue crítico, fue muy duro el proceso de escribirlo, realmente, de desnudar el alma, porque realmente no es, sí, o sea, el que cuando tenemos que salir ahí y exponernos, o sea,
bueno, yo después, claro, cuando vas mirando atrás puedes ver cosas de otros tiempos, de que ha sido quemada por bruja o cosas así, que en realidad es como un terror a, no, yo no quiero exponerme así y estar tan vulnerable. Y fue un gran reto y lo logré. Me acuerdo que hubo un momento que dije, mira, no estaba lista todavía, así que lo dejé. Me acuerdo que lo dejé engavetado y dije, mira, si esto es una cosa que se tiene que saber y que no es una cosa de mi ego, el universo se encargará de que esto sea publicado, ¿verdad? Y así lo dejé. Y esta novela fue como, ¿cómo te diría? Como un ejemplo de cómo todo debe ser en nuestra vida, de que sueltas. Es como un momento que yo decía, mira, tengo muchos miedos todavía, trabajé hasta un punto, llegué a un punto donde escribí bastante, pero después fue como, necesito procesar y estar lista. Y si tiene que ser, o sea, era como yo quería la confirmación de que esto no era una cosa de mi ego, ¿verdad? Entonces, ya, es como que lo solté, energía femenina, ¿verdad? Lo solté y lo dejé en manos de Dios. O sea, si esto tiene que saberse, si no es una cosa mía, ya se pondrá. Y pasaron 3 años. Esto fue, yo la engaveté, bueno, también pasó una cosa, eso fue lo que me llevó también pasó una cosa muy fuerte con mi llama, que fue como, ¡guau! Una cosa que todo el mundo se puso de cabezas y fue como, no puedo, en este momento tengo que, como que enfocarme en trabajar esta herida en mí. Entonces, también eso sirvió. En ese momento llegó el Ho'oponopono a mi vida, me guiaron a trabajar los programas mentales, porque como te digo, yo estaba muy en los programas emocionales, pero ahí fue como un proceso de empezar a trabajar todas las creencias, todos los programas, esa situación que había traído a mi vida con mi llama, bueno, en fin, que fue, solté la novela, me empecé a dedicar a eso, empecé como a trabajar también mis miedos a hablar en público, pero fíjate que fue curioso, porque yo no lo hice por la novela, pero me sirvió para la novela. O sea que cuando yo estaba aquí en España ya, y la técnica que yo hacía, el código de la emoción, no la conocía en ese momento, no sé ahora si es más conocida, pero en ese momento no se conocía. Y había hablado con un centro que quería que hiciera la terapia, porque la habían probado y les había gustado y quería que hiciera la terapia allí. Pero claro, tenía que hablar de la terapia. Y yo tenía terror a hablar en público. No podía. Esto que estoy haciendo ahora no lo hubiera hecho ni loca, ¿no? Entonces, claro, me decían, tienes que dar una charla. Y era como, uff. Entonces yo, o sea, que creaba algo inconscientemente, claro. Que al final no salía la charla por algo y me decían, ay, no, lo tenemos que posponer. Y yo era, eso soy yo. Esto ya fue en el 2012 fue esto. Finales del 2012. Entonces, justo llega a mi mundo o a mi vida una norteamericana. O sea, yo muchas de las cosas que he aprendido es en inglés. O sea, primero, yo siento que en Estados Unidos son muy precursores realmente en muchas técnicas y cosas. Y que a veces llegan después, como un poco más atrasados, digamos, a estar en idioma español. No sé por qué es así, pero así lo siento. Pues en ese entonces llega esto de contratos sagrados, una chica norteamericana que se llamaba Danielle McKinnon, y ella habla de los contratos de invisibilidad. Y justo hace un proceso para liberarlos. Yo, con lo que ella dijo, lo reconocí y dije, eso es lo que yo tengo. Es esa parte mía que no quería exponerse, que tenía terror a la exposición, o sea, pero pánico. Entonces, trabajé eso y enseguida, a los 7 días, salió la charla y ahí empecé. Pero como te digo, eso ya empezó a abrir camino para que yo pudiera hacer la novela. Porque queriendo ser invisible, ¿cómo vas a escribir una novela? Y sobre todo con un tema tan delicado. ¿Ves? Entonces, en ese entonces que yo dejé esa novela engavetada, fue el tiempo perfecto para que yo trabajara un montón de temas que me impedían estar lista para publicarla. ¿Ves? O sea, tanto con mi llama, internamente. Tiempo divino. Sí, tiempo divino. Eso es el alinearte con tiempo divino. Sí, es maravilloso. Y fíjate que cuando llegó el momento, me recuerdo que una amiga escritora me invitó digamos, la presentación de su novela y ella me presentó la editorial que publicó la novela. Y ellos se interesaron y entonces quisieron publicarla. Entonces, fue así, como yo había dicho, sí, esto tiene que ser publicado. De hecho, o sea, yo la tenía engavetada y ellos me dijeron, sí, de que esta amiga había escrito, porque era una compañera del curso aquel que habíamos tomado, y ella la había leído, así que les dijo, ay, ella escribió esta novela buenísima.
Y ellos, así queremos leerla, así que la tuve que sacar, enviárselas, y así fue como salió del cajón y ellos la publicaron. O sea que si te fijas, es como yo había dicho, si esto tiene que ser publicado, no es por mí, ¿no? Sino que es porque... Y así fue. Y fue como salió a la luz. Ellos inclusive me motivaron a que la acabara porque todavía no la había terminado. Y ese tiempo de revisión fue potente también, ¿eh? Que eso fue otra de las cosas que me preguntaste. O sea, cuando ya me tocó revisar, es como revivir el proceso, porque yo lo había hecho tan justo como había sido y tan sentido, con emociones, que realmente volvía yo a revivir. O sea, que fue como ir y limpiar memorias de todo lo que había pasado, repasar, entender. Muy potente, muy potente. Fue una sanación para mí, sobre todo la revisión. Fue una sanación para mí el hecho de sentir que compartía algo que yo no había encontrado en mi momento. Era como si a mi viejo yo, que no había encontrado eso, pues ahora los que estuvieran en mi camino, ¿no? Pues mira, ahora sí hay respuestas para esto que estás viviendo. O sea que venía de ese deseo de... Que por cierto, también en ese entonces fue que abrí la página de Llamas Gemelas en Facebook, en español, Correcto. porque sí, en ese momento no había nada de Llamas Gemelas en español. Nada, y entonces la abrí con el propósito de informar. Era como de nuevo, volvía por esa motivación de ese yo que no había encontrado Me había respuestas en aquel... encontrado. ¿Sabes Sí, lo que me pasa cuando te escucho? Me da, y por eso vuelvo a entender por qué te tuve que hacer esta entrevista, porque siento que tu historia es una historia de que se puede, de que se puede hacer, que las personas pueden transformarse, que las personas, incluso personas que han tocado fondo, pueden llegar a ser una persona exitosa, feliz como tú, y eso ya es maravilloso. O sea, ver que, pero como tú dices, la vida nos muestra hartos caminos y el poder elegir justamente ese camino, poder decidirse a que es tiempo de tomar conciencia, es tiempo de hacer transformaciones y de tomar ese poder que todos tenemos. O sea, a mí me sí, parece maravilloso. Yo te quiero hacer, sí. más que una pregunta acá, insisto, por tu tiempo, yo sé que tú tienes que hacer algo en unos minutos más. Quiero que nos cuentes ¿cuáles son en estos momentos tus programas? ¿Qué es lo que estás haciendo? Yo sé que estás haciendo un programa que se llama De Regreso a la Unidad, que cuentes a las personas más o menos de qué se trata, cómo te pueden ubicar y todo eso. Ay, muchas gracias, sí. Pues mira, bueno, como te digo, yo siento que las personas dicen tengo una misión, pero yo creo que tenemos muchas y que se van, es como que se van desarrollando, es como que la vida te va llevando a una etapa, a otra, y así a medida que tú vas estando listo. Entonces, es como que tenemos un fin. Por ejemplo, yo te digo, sé que digamos, mi misión a nivel más global o mi propósito sería desarrollar el potencial humano, ya sea en niños cuando tenía la juguetería, como a través de las terapias o a través de lo que comparto hablando, es como que las personas recuerden quién soy, o sea, quién soy yo y cuál es mi verdadero potencial. O sea, limpiar todas esas capas que nos impiden ser quien verdaderamente somos. Y no tanto para cada persona, sino lo que puede ser la Tierra, porque si cada uno de nosotros hacemos eso, el mundo y la humanidad sería otra cosa. O sea que, digamos, ese sería mi propósito, ¿verdad? Y en base a eso, digamos, empiezo con las terapias. Después, cuando limpio todas estas cosas de invisibilidad, pues ya puedo enseñar, ¿no? Ya puedo empezar a enseñarle a los demás esto que he aprendido y empezar a enseñar la técnica. Entonces, claro, estoy en un momento, o sea, estuve en un momento donde tenía terapias y ya enseñando. Después añado la novela que al final es, o sea, si tú lo lees, es de nuevo, es recuerda tu potencial, recuerda quién eres, recuerda que no depende del otro, no depende de qué es lo que haga el otro, depende de qué haga yo. Es como empoderarme y reconectar conmigo para digamos, emerger. Esa sería, digamos, la finalidad, como cada uno individualmente y después luego como grupo, como humanidad, ¿verdad? Y entonces, después empezó, es como que van llegando técnicas a ti y empieza la vida a guiarte. O sea, yo pasé, o sea, aprendí muchas técnicas, he aprendido muchísimas técnicas, pero me he quedado con las que siento que me llevan a otro nivel. Son las como más rápido, ¿no? Es como, a ver, si junto esto con esto y esto, pues
como que salto, ¿no? Es como esas combinaciones que me han llevado a mí a tener un salto cuántico, le llamo yo. O sea, es como a otra conciencia. Es como que antes estaba aquí, ahora, ahora estoy aquí, ahora logro ver la vida con otros lentes, ¿no? Entonces, pues era como que haces los cursos presenciales, pero después fue como que me fueron guiando, que yo creo que empezaron a ponerme bloqueos de que no salieran los cursos presenciales, porque al principio salían muy bien y después empezaron a bloquearlo, como para que yo dijera, oye, ¿por qué? Y entonces empecé a hacer este curso online, que se llama De Regreso a la Unidad. ¿Cómo te diría? Es como es como entregar, digamos, lo que yo he ido viendo a lo largo de todo esto que te he ido contando. O sea, es como la síntesis para que las personas que hagan el programa realmente no tengan que pasar por todo este caos, porque no tenemos que pasar por todo eso. En mi caso, que después ya me dijeron, hay una técnica que te leen la punta de los dedos, no sé si has visto, que las huellas digitales, ¿Ya? y te pueden decir cuál es tu misión y tal. Y ahí estaba lo de que venía a ser mentora, ¿verdad? Entonces, claro, Perfecto. el mentor tiene que Hay que pasar por todo. experimentar. Sí, porque entonces, por lo que te decía antes, o sea que, pero no todo el mundo tiene eso, otras personas tienen otro, o sea que no todo el mundo tiene que pasar por eso, o sea, las personas que venimos a hacer esto sí, o sea, porque hay distintas personas que vienen a ser mentores y pues obviamente tienen que pasar por todas esas etapas para llegar y crear como algo que puedan aportar al mundo. Pero digamos, no todo el mundo, o sea, que depende del propósito de cada quien. Entonces, el fin del programa es que las personas no tengan que pasar por todo eso y que realmente puedan dar ese salto cuántico. Claro, se requiere voluntad, ¿no? Porque obviamente ahí está, pero la persona lo hace a su ritmo. Es un programa que está en línea, digamos, donde voy hablando de distintas técnicas, o sea que explico distintas técnicas de sanación, explico, digamos, lo que yo siento, por qué estamos aquí, o sea, qué vinimos a hacer, y pues cómo ir limpiando todo eso que nos impide ser todo lo que podemos ser. Entonces, voy compartiendo, digamos, las distintas, es como si hiciera una terapia grabada, le llamo desprogramaciones, que tengo algunas, en mi canal tengo algunas ahí gratuitas que he regalado, para que la gente vea, pero es como en esas desprogramaciones trabajo el cuerpo emocional y mental. Y entonces está grabado, y entonces ya tú estás en el programa, oyes la información, siempre explico de dónde sale, porque por lo menos para mí, yo no sé para ti, Carolina, pero para mí es muy importante tener conciencia de por qué voy a limpiar esto. Es como decir, oye, es que siento que tienes que tener la conciencia de dónde sale un programa, porque la vida nos suele traer como la prueba, ¿no? O sea, no la prueba de como un examen a ver si lo pasas o no, sino que nos trae eso para que lo podamos ver con claridad. Pero si yo no lo he comprendido a nivel racional y nivel consciente, no puedo liberarlo. Sigo cayendo en el viejo patrón. Entonces, hay una parte que es de que tomen conciencia la gente de cómo hay un programa que puede estar operando atrás de muchas cosas que nos están pasando, y después, pues mira, y esa es la desprogramación de ese programa. Y o sea, como que hay explicación y desprogramación, y de ahí otros procesos para que si viene la prueba, poder manejarlo y poder realmente seguir eligiendo lo nuevo, o sea, no quedarme en lo viejo. Entonces ahí pues añado muchos procesos. Es como que les doy a la gente como te digo, de nuevo, para que no tengan que depender de mí, ahí está. Que la persona siente que tiene que hacer este proceso 10 veces, pues lo haga 10 veces. Que siente que solo una, pues una. ¿Me entiendes? Es como que cada quien tenga la herramienta para irlas usando a medida que va sintiendo. Entonces, este programa fue uno que me guiaron estando en Montserrat el año pasado, porque originalmente iba a ser un programa para las llamas gemelas. Era como, digamos, de los programas que había visto en Teruel, porque también hace poquito hice esto y digamos, desde el año pasado me guiaban a hacer esto, pues un poco lo que se hizo ahora en Teruel hace unas semanas. Pero cuando fui a Montserrat, me guiaron a que no, lo primerito que hay que trabajar es la energía femenina. La energía femenina, porque en el planeta lo que hay predominante, tanto en hombres y mujeres, es energía masculina.
porque, o sea, la energía masculina es la acción, es cuando estoy en la mente, cuando, ¿me entiendes? Es como cada vez que hago algo, eso es energía masculina. Cuando estoy planeando, cuando estoy organizando. Inclusive si estoy en mi casa y estoy organizando a mis hijos, eso es energía masculina. O sea que la mayoría de los seres en este mundo material, porque el mundo material ya es energía masculina, estamos en la energía masculina. Entonces, tenemos que traer al planeta la energía femenina, que es la inspiración, es cuando nos conectamos con el ser, cuando nos conectamos con el corazón, cuando nos conectamos con nuestro sentir. Pero, ¿por qué no está más energía femenina? O sea, lo que me llegaba a la montaña en Montserrat, o sea, era que está tan poquita porque la mayoría de los seres humanos le tenemos terror a nuestras emociones, le tenemos Sí, terror a sentir, sí, por sí. todas las heridas. Y es la magia, Entonces, sí, es lo sí, que es nos la más. conecta con la magia. Nos Es, conecta con la magia. Te quiero agradecer, Annette. Finalmente fue más larga la entrevista, pero muchas gracias porque yo sé que hoy día tú tenías que hacer, pero y no te preocupes. te Ah, agradezco sí, se ha mucho, hecho larga, de verdad. te Sí. agradezco mucho, 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 mucho por estar acá, por haberme permitido conocer más sobre cómo llegaste a este camino, que eso creo que era súper importante, era la gran pregunta. Y eso, un besito gigante, un besito gigante. Muchas, muchas, muchas gracias, Annette Ruiz. Muchas gracias a ti, muchas gracias por este espacio y por darme la oportunidad de contar todo esto y bueno, a ver cuándo seguimos haciendo más cosas juntas. Eso, Muchas gracias, un Carolina. abrazo, que Un estés abrazo.